Nos encontramos en la mañana de hoy con el doctor Francisco Muñiz. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Yo estoy muy bien, gracias y muy agradecido de tu invitación, Daniel. Qué bueno que esté con nosotros en la mañana de hoy, doctor. Antes de comenzar a hablar sobre su trayectoria profesional con nosotros aquí en la Escuela de Medicina, le pregunto, ¿dónde usted nació? Yo nací en Ponce, Puerto Rico. Mi familia es de Cabo Rojo y de Mayagüez, pero mi papá, cuando tenía 11 años, se fue a estudiar, no a estudiar, a trabajar en Ponce. Y después yo me crié en la calle Villa, esquina Capitán Correa de Ponce. ¿Cómo recuerda esos años en la ciudad señorial en Ponce? Yo soy un leoncito todavía, porque cuando tuve 11 años eh, me mudaron y me hicieron un cangrejero. Pero cuando estaba en Ponce, iba toda la semana a la playa, porque mi papá tenía unas cosas allá en la playa de Ponce, pero los sábados y los domingos iba a Guánica y Cabo Rojo. Mi papá administraba las salinas de Cabo Rojo y de Salinas, así que yo de chiquitito, de los 4 años, pues bregaba con los huellas y las huellas y los pescados y todas las cosas. Doctor, y esos años en Ponce, en la escuela, ¿cómo los recuerda? Pues es interesante porque yo digo, yo soy del colegio ponceño, pero uno esperaría que yo siendo un varón hubiese estado en el colegio ponceño de varones. Pero cuando yo era pequeño, el colegio ponceño de niñas aceptaba estudiantes varones hasta el cuarto grado. Así que yo estuve primero en el colegio ponceño de niñas y después me fui un año a Río Piedras en Monacillo y después me fui a la calle Canals de Santurce, donde mi papá tenía un negocio de excedentes de guerra. Oye, doctor, le pregunto, es interesante, ahora que trae el tema de excedente de guerra, ¿qué tipo de, si recuerda, qué tipo de cosas él tenía allí, que vendía, etcétera? Eh, eh, Cuando yo nací en 1936 y entonces me mudé cuando tenía 11 años a Ponce, digo a San Juan. Entonces mi papá iba a Buchanan, Juana Díaz, a la base naval aquí, etcétera, porque el ejército y la marina de los Estados Unidos estaban vendiendo todas sus pertenencias aquí en Puerto Rico al público. Entonces mi papá era por subastas. Así que mi papá compraba subastas de las cosas que usan los soldados y que después le vendía a los niños escucha aquí en Puerto Rico, casco y las cosas para comer y cubierto y cosas para llevar en la cintura y todo. Pero además el ejército en ese momento estaba vendiendo archivos, escritorios, camas y todo. Y mi papá los compraba y pues los vendía baratos en Santurce, en la calle Canals. Teníamos un negocio que se llamaba como yo, Francisco Muñiz, que era mi papá, excedentes de guerra. Qué interesante, doctor. ¿Sí? Y cuando termina la escuela superior, ¿dónde cursa el bachillerato? Bueno, yo hice la escuela superior en la Central High de Santurce. Entonces fui a hacer el bachillerato en la Universidad de Puerto Rico. Originalmente yo quería ser psiquiatra. Entonces empecé estudiando psicología y humanidades, etcétera. Pero entonces me di cuenta que en mi visión los psiquiatras le era muy difícil curar a sus pacientes. Así que decidí eventualmente hacerme internista. Doctor, cuando hizo la solicitud para la escuela de medicina, ¿cómo recuerda ese día cuando le llegó la contestación? Feliz como una lombriz, muy feliz, encantado de la vida de estar allí. La persona
que era la persona más importante para esto, era en Río Piedra, en la Universidad de Puerto Rico, la señora Dexter. Entonces, aquí no entraba nadie que la señora Dexter no le ponía el sello de aprobación. Así que yo pues me hice amiguito de la señora Dexter y ella decidió que yo era un buen candidato para entrar a la escuela de medicina y me aceptaron aquí. Y yo feliz. Y ese primer año, ¿cómo lo recuerdas en la escuela de medicina? La ensoñación, o sea, de ser estudiante de medicina es una oportunidad de conocer más a los seres humanos, de darse uno. Es cristianismo verdadero, porque uno realmente puede hacer por los demás lo que uno quiere que hagan con uno. Y entonces no solamente eso, al mismo tiempo que estás ayudando a los demás, estás aprendiendo ciencia, matemática, toda la cuestión del cuerpo, la fisiología. Yo era feliz. Y doctor, ¿y cuándo es que usted va a estudiar a Barcelona? Yo terminé aquí en Puerto Rico y entonces me fui para Barcelona cuando terminé la escuela de medicina. Esa experiencia en España, en Barcelona, ¿cómo fue? La mayor parte de los puertorriqueños que iban allá no querían aprender catalán. Y entonces los catalanes solamente aman a aquellos que demuestran algún interés por su cultura y su idioma. Yo, ya había estudiado francés en la Central High de Santurce, me era fácil hablar catalán y tan pronto llegué empecé a aprender catalán. Pero lo aprendí bien. Un día, en primer año, ya hablando catalán y hablando francés, se me acerca un catalán y me dice, ¿tú parles catalán? Y digo, sí, yo parlo. ¿Vous parlez français? Oui, je parle français. Do you speak English? Yes, I do. Me dice, ¿tú no te vendrías a viajar con otros 3 estudiantes de medicina por toda Europa? Así que yo, fascinado, mi estadía en Barcelona fue maravillosa porque no solamente aprendí de Cataluña, de España, sino que aprendí cada año, por 4 años, viajé por toda Europa y cuando digo toda Europa quiero decir Turquía, Estambul, Dinamarca y casi hasta Groenlandia, pero maravilloso. Y doctor, ¿y cuando termina de estudiar, en qué se va a especializar? Bueno, yo en ese momento estaba empezando a hacer psiquiatría, o sea, quería hacerlo, pero me di cuenta que no. Así que hice medicina interna primero y después de medicina interna me tiré a la hematología. Medicina interna, quien o sea, fue natural, pero para hacer hematología me inspiraron quienes fueron el tercer y cuarto hematólogo de Puerto Rico, el doctor Enrique Pérez Santiago, que fue muy importante para la Escuela de Medicina, y el doctor Norman Maldonado, que era como su nene protegido. Así que yo paso a ser el nene de Enrique Pérez Santiago y Norman Maldonado, y vengo a ser como el 5º o 6º hematólogo en el país. Éramos José Corsino y yo, con Norman Maldonado y Pérez Santiago. Eventualmente, cuando termino la hematología, me uno a Norman y a Pérez Santiago y tengo mi oficina frente al auxilio mutuo con ellos, porque Pérez Santiago, que fue uno de los grandes líderes de la escuela, pues nos prestaba su oficina a Norman Maldonado y a mí para que practicáramos, y él estaba con nosotros. Así que éramos 3 hematólogos frente al auxilio,
pero éramos tan pocos hematólogos que teníamos que ir a Bayamón, teníamos a veces que ir a la isla, venía gente de toda la isla. Fue un tiempo muy, 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 muy interesante. Íbamos a dar conferencias a Ponce y a toda la isla. Doctor, cuéntenos sobre su experiencia en el ejército, porque usted estuvo en el cuerpo médico del ejército de los Estados Unidos. Cuando termino hematología, que ya hacía hematología, oncología e inmunología, yo empecé con Norman Maldonado la inmunología aquí en Puerto Rico. Y después los patólogos vinieron al universitario, al sótano, a aprender inmunología. Entonces, el gran patólogo, ¿cómo se llama? El que fue, ay Dios mío. Doctor Copich. ¿Perdón? Doctor Copich. No, ya me llega. Fue allá y aprendí inmunología y me robó a mi tecnóloga, que era Maricel Roque. Y yo, en vez de enojarme, me encantó porque entonces empezó inmunología en serio en el centro médico. Yo tenía el primer laboratorio de inmunología con Norman Maldonado y el de pediatría en el sótano del universitario. Pero entonces los patólogos me robaron la cosa del laboratorio y la tecnóloga y empezaron en el centro médico. Yo encantado. y nada, esa fue la historia. Pero de ahí, pues salieron todos los inmunólogos y patólogos y todo, digo, especialistas en hematología y oncología que tenemos. Doctor, ¿nos puede contar su experiencia como docente en la Escuela de Medicina? Yo todavía soy catedrático honorario del recinto, o sea, yo no he parado de enseñar jamás, porque es una verdadera vocación. Y es una vocación que llena a uno intensamente, o sea, el profesor tiene la capacidad no solamente de ver a sus estudiantes, compartir con ellos, etcétera, darle una gran parte de la filosofía de uno y de la especialidad y todo, y además verlos crecer y hacerse profesionales. Y entonces, no solamente esto, verlos cómo uno llega y ve cómo se dedican. Nosotros terminamos los recientes y nos los llevaban para Estados Unidos. Y en un momento después, cuando yo era responsable de ellos, yo, por ejemplo, le aumenté enormemente el sueldo a la gente de ortopedia, pero con la condición de que se tenían que dar 3 años allí. Y hacía los arreglos que fuera para que no nos los llevaran. Porque nosotros le pagamos algo y se iban a Estados Unidos y le pagaban 3 veces más que nosotros. Y, doctor, le pregunto, ¿ha tenido usted alguna experiencia como investigador? Mucha. Yo, yo hacía investigación en hematología e inmunología en la Universidad de Texas. Yo hice mucha investigación en las leucemias, linfomas y todo, con Norman Maldonado y Pérez Santiago. Yo fui la primera persona en Puerto Rico que descubrió los pacientes con Hermansky-Putlag, los problemas de coagulación, etcétera. Y entonces los traje, los enseñé por todos lados, ¿no? Fue maravilloso. Doctor, cuéntenos también su paso por la Cruz Roja. En aquel tiempo, Pérez Santiago era uno de los directores de la Cruz Roja. Y entonces no solamente él, los Ramírez de Arellano estaban muy metidos también en eso. El punto es que Norman y Pérez Santiago
y todos ellos me invitan a que yo pertenezca a la Cruz Roja. Y eventualmente fui miembro de la Junta de Directores de la Cruz Roja, pero también aparte de servir en la Cruz Roja y ocuparme de que la Cruz Roja tuviera, junto con Norma Maldonado, todo, ¿cómo se llama? Las transfusiones de plaquetas y todo. Trabajamos juntos, Pérez Santiago, Norma Maldonado y yo, en toda la cuestión de producción de plaquetas, de glóbulos blancos, etcétera, en la Cruz Roja. Entonces, una vez que yo estuve allí, ellos se ocuparon de que también fuera un líder en el centro médico, y así fue. Y doctor, quisiera también preguntarle por otra faceta suya, académica. Usted es doctor en historia y es médico. Cuéntenos sobre ello. Yo trabajaba tanto enseñando aquí. Yo en un momento dirigí hematología y oncología en la universidad, y enseñaba, pero entonces Veterano me ofreció la posición de hematólogo oncólogo allá. Así que yo empecé a hacer hematología y oncología aquí en la Universidad de Puerto Rico y en Veterano. Pero después de unos 10 años siendo hematólogo oncólogo allá, entonces me hicieron subdirector médico a cargo de educación en Veterano, lo que hice por 25 años. Pero entonces, ¿qué ocurre? La escuela de medicina, nos pusimos a hacer planificación estratégica de la medicina, de todas maneras, de unir las escuelas de medicina que había acá y de hacer un grupo que incluyera veteranos, escuela de medicina, San Juan Bautista, Ponce, todos nosotros. E hicimos lo que se llamaba planificación estratégica de la medicina en el país. Entonces la escuela de medicina se interesó tanto en eso que me pidió que viniera a ser el decano de la escuela. Y yo les dije, yo voy, pero paga Veterano. Entonces, Veterano le pagaba al gobierno de Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico me pagaba eso. Entonces, estuve 2 años y yo creo que no fui un mal decano y me querían mucho y hice mucho en todos lados. Pero entonces, ¿qué ocurre? En mi familia todo el mundo tiene el colesterol alto desde muy joven. Y es bien común en mi familia, los Muñiz, que alrededor de los 40 le da un infarto a uno. Yo he tenido hermanos muertos, muchos primos muertos de infartos, etcétera. Así que por la hipercolesterolemia me dio un infarto a los 44 años, quedé inconsciente y dejé de trabajar en la escuela y me quedé como subdirector médico de veteranos. Digo, seguí enseñando, pero no tenía, ¿cómo se llama?, responsabilidades administrativas en la escuela. Y ya ahí por ahí ya se iba perfilando que usted quería estudiar historia. Yo siempre he estado interesado en la historia. Y de hecho, si yo enseñaba leucemia, empezaba con historia de la leucemia. Se iba a hablar de coagulación, la historia de la hemofilia. Y así, o sea, desde que yo era internista, antes en la universidad, pero como médico, siempre todas mis conferencias empezaban con historia. Pero ¿qué ocurre? A los 73 años me retiro de veterano. A los 75 años me retiro de la Universidad de Puerto Rico. Entre los 73 y 75 me dediqué a hacer crecer el Centro de Humanidades Médicas de la Universidad de Puerto Rico,
que yo creo que es algo que deben proteger, porque uno no se puede imaginar estudiantes de medicina, médicos, que no tengan un gran interés en el ser humano, en las humanidades. O sea, no solamente en su hígado, en su estómago, en su intestino, en sus pulmones, sino en cómo piensa, cómo siente, cómo llora. Así que eso hice. O sea, que la Academia Humanística de Medicina nace para esos años, cuando ya usted está en retirada. Sí. Y Bueno, la Academia Humanística nace antes, pero no se había desarrollado totalmente. Entonces, el grupo nuestro, que era una combinación de gente de todo Puerto Rico, nos dedicamos a hacer eso. doctor, entonces usted se jubila, pero como que sigue trabajando mucho. ¿Qué hizo luego? Mucho. Yo cuando me jubilé de aquí, me fui a estudiar historia. Entonces, estudié historia con gente maravillosa, como Francisco Moscoso, como María de Fátima Barceló, la doctora Baerga, todos los historiadores maravillosos que hay en el recinto de Río Piedra. Y entonces, yo originalmente pensaba irme a Johns Hopkins a hacer historia de la medicina. Pero ¿qué ocurre? Para ese tiempo, mi esposa se enferma y yo no podía dejarla o no podía llevarla tampoco. Así que hablé con mis profesores y les dije, yo voy a hacer historia de Puerto Rico, un doctorado de historia de Puerto Rico. ¿Ustedes me dejarían que la mayor parte de mis temas sean de medicina en la historia de Puerto Rico? Claro. Así que así fue. Y así me dejaron. Y así que trabajé, hice un doctorado en historia de la medicina. Y mi tesis es sobre la casa de beneficencia, en donde ahora es el Instituto de Cultura en Vallajá, que en ese tiempo se llamaba Casa de Beneficencia de Vallajá. Y en los 250 pacientes y personas que había allí, habían niñitos, niñitas, viejitos, viejitas, muchas mujeres abandonadas y 59 locos. Así que yo me dediqué a la parte de los locos. Las familias de Puerto Rico, cuando vieron que era más fácil mandar a su familia, a su loco de la casa, a un lugar donde lo bañaban con agua fría para que se curara y le daban unas medicinas dulces y cosas así, pues decidieron que era mejor que tenerlo en el gallinero, debajo de la casa, en el campo o en un cuarto encerrado. Así que empiezan a enviar los locos a Vallajá y entonces es necesario hacer un nuevo hospital de locos, que es esa institución tan bella que mira hacia el morro. Y si ustedes se fijan, está hecho para locos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, ¿cómo era que uno trataba a los locos? Los paseaba por un campo bello, tenía que ser bonito. Si estaba cerca del mar, mejor. Tenía que ver flores. Lo que hacían era bañarlos y darles medicinas dulces y cosas así. Así que el lugar es precioso. Y si ustedes cuando vayan al morro miran hacia donde está Vallajá y todo, allí está lo que era ese centro de locos, la casa de los locos de Vallajá. Y mi tesis es precisamente sobre los locos de Vallajá. Qué bien, doctor. Antes de culminar con la entrevista, quisiéramos hacerle esta pregunta. Si usted le quisiera, puede ser que hay estudiantes que vengan para nuestra escuela lo estén viendo en estos momentos, ¿qué consejo usted le daría a un estudiante que venga aquí a la escuela de medicina y que tal vez decida hacer su residencia en medicina interna y tal vez hematología? ¿Qué le aconsejaría? Es maravilloso, o sea, simplemente es maravilloso. ¿Por qué?
porque uno tiene la oportunidad de conocer bien a sus pacientes, de estar con ellos, de acompañarlos, de hacer cosas con ellos, de estar con su familia. O sea, para el que tiene la vocación de hacer medicina, lo que tiene que hacer es darse. Si se fijan, es cristianismo, es hacer por los demás lo que uno quiere que hagan con uno, pero con la alegría maravillosa de que está haciendo el bien al ser humano como uno. Doctor Francisco Muñiz, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias por invitarme, es un honor estar aquí y agradezco mucho tu idea y aprovecho para decir del gran orgullo que tengo, que te conocí de joven y te he visto desarrollarte como un gran historiador. Muchas gracias.